entonces la cual pueda utilizarse en la vida profesional. En la actualidad tocamos un tema bastante importante. Todos creemos que solo estamos enfocados a la parte clínica atendiendo una farmacia o en un laboratorio. Acaba de innovarse una nueva área en nuestra rama, que son las farmacias magistrales. Entonces, cuando hablamos de farmacias magistrales, hablamos mucho de la concentración del principio activo que vamos a utilizar para dicho procedimiento o para la elaboración de un producto farmacológico. ¿Qué quiere decir? Que la concentración de principio activo está muy relacionado al peso, como en la actualidad estamos escuchando mucho de la ivermectina, que dice que 30 miligramos es utilizada para 500 miligramos, para 500 gramos de peso. Entonces, la farmacia magistral en la actualidad está basada mucho en el proceso de extracción. Si hablamos de farmacias magistrales en la actualidad en Santa Cruz de la Sierra, existen unas 4 o unas 5 farmacias magistrales que enfocan un punto de vista donde tocan mucho el principio de medicina natural, como hablábamos ayer, tocan mucho el utilizar el producto natural, de esa manera tratar de garantizar que esa materia prima elaborada en un fármaco tenga menos efectos adversos que un producto semisintético y sintético. Entonces se va planteando desde ese punto de vista, pero también tenemos que entender que existen ciertos procedimientos en laboratorio, lo cual vamos a tratar de aplicar en laboratorio, pero en esta circunstancia en la parte teórica, los procesos de extracción, que existen múltiples procesos de extracción o múltiples factores que me permiten sacar de alguna planta medicinal aquello que tiene interno de aquella planta que nosotros llamábamos principios activos. Entonces sacar ese principio activo afuera para elaborar un fármaco la cual pueda curar una patología. Entonces vamos a tocar el principio activo. En este instante los factores, como decía la introducción, los factores que aceleraban el proceso de extracción de los principios activos. Vamos de atrás como el cangrejo de atrás para adelante. En esta clase nos tocaba clase teórica y estamos con clase de laboratorio, pero es indiferente, continuamos realizando el avance y el tema de laboratorio del día de hoy se llama factores que influyen en el proceso de extracción de productos naturales. Entonces es una práctica bastante sencilla que deben anotar, que vamos a cursar estos dos meses, vamos a avanzar netamente en teoría y los meses posteriores vamos a incursionar a realizar todas las prácticas que se generan en laboratorio, siempre y cuando no exista incremento de esta pandemia que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, el tema titula Factores que influyen en la extracción de productos naturales. Algo bastante importante en la actualidad, de acá menciona ciertos procederes, ciertos métodos que me permiten sacar con mucha facilidad lo que yo busco, que son principios activos. Siempre planteamos un concepto antes de iniciar. Cuando hablamos de proceso de extracción, mencionamos un objetivo. Tenemos que plantearnos un objetivo y el primer objetivo es evaluar los factores que influyen en el proceso de extracción de los componentes químicos a partir de la fuente vegetal. Entonces está mencionando que tenemos la capacidad de sacar aquellos principios activos que están en una planta medicinal. Entonces estamos hablando de sacar, de quitar aquellos principios activos que se encuentran dentro de esa planta medicinal para utilizar para un
para elaboración de un producto farmacológico. Entonces, planteamos un concepto que se llama composición química que se presenta dentro de una planta medicinal, la cual es utilizada para una acción terapéutica. Vamos a mencionar algunos factores, las cuales determinan que yo pueda sacar con mucha más facilidad, que yo no me demore mucho tiempo, porque en la parte farmacológica hay una parte fundamental donde nosotros iniciamos un proceso de aprendizaje, iniciamos conociendo que las plantas medicinales contienen componentes químicos que las cuales se pueden extraer, se pueden separar de aquella planta medicinal que yo estoy utilizando con algún método. Entonces vamos planteando desde ese concepto que existen ciertos métodos que me permiten separar componentes químicos, pero también hay que tomar en cuenta que esta separación quizás sea demasiado tiempo para separar el principio activo, cuando puedo utilizar ciertos factores que me permitan disminuir o acortar el tiempo de separación. Porque si yo me demoro un día, 2 días, no tiene ningún objetivo, no tiene ninguna ventaja, más es desventaja por el tiempo. Pero sería mucho más fácil separar un principio activo en cuestión de minutos o quizás horas. ¿No es cierto? Es muy distinto. Entonces, una vez aprendido el procedimiento, impartimos ciertos factores que me van a permitir acelerar el proceso de extracción de principios activos. Tocamos un punto bastante fundamental, como es el tipo de solvente. Hablamos en orgánica e inorgánica bastante de solventes apolares y no polares, polares y apolares, o polares o no polares. Entonces tocamos un punto de vista, entonces espero que haya sido de entendimiento cuando mencionamos compuestos polares o apolares. Tocamos un punto, el tiempo de extracción. Entonces, cada método existe un tiempo de extracción. El número de extracción, pH del medio, estado de agregación de las muestras. Entonces vamos planteando 5 puntos bastante fundamentales que a mí como profesional me permite optimizar el tiempo, no quedarme 2 días o 3 días separando, sino horas o minutos. Entonces, en el proceso de aprendizaje llega un tiempo donde nosotros aprendemos los métodos de separación. Uno de los métodos que han escuchado bastante es la extracción de arrastre de vapor de agua, que lo han visto en orgánica. Quizás este método se pueda acelerar con ciertos solventes o con ciertos tiempos o con ciertos números de extracción, con ciertos pH o con el estado de agregación de la muestra. Entonces existen factores que me permiten optimizar el tiempo, disminuir un tiempo de extracción demasiado largo, quizás 48, 24 horas, en cuestión de minutos o horas. Fundamento teórico de factores que influyen en el proceso de extracción. Cuando hablamos del término de extracción, estamos hablando de un enfoque bastante fundamental que a mí como profesional del área de salud me interesa, que solo me interesa los principios activos. No me interesa el resto, no me interesa el metabolito primario, sí me interesa, es de mucha importancia el metabolito secundario, la cual pueda utilizarse para elaborar un producto farmacológico. Pero si toco el punto de vista de metabolitos primarios, como en la anterior clase habíamos indicado, el día de ayer, que habíamos dicho que la planta lo utilizaba como fuente de energía, como los hidratos de carbono, proteínas, minerales. Entonces, para mí,
como profesional no me interesa el metabolito secundario, sí me interesa no me interesa el metabolito primario, sí me interesa el metabolito secundario, el cual se llama principio activo. Existen muchos sinónimos. Cuando hablo de extracción, existen muchos sinónimos, se puede mencionar retirar o sacar, que es la misma cosa. Extracción o retirar o sacar tiene el mismo concepto, porque en fin y al cabo el objetivo es sacar aquel metabolito secundario denominado principio activo. Entonces ese principio activo literariamente lo mencionan como sustancia química o fracciones activas contenidas en una muestra vegetal. Entonces ese es el objetivo que el profesional se plantea. Como profesional no me interesa el metabolito secundario, quizás me interese el metabolito primario, perdón, pero siempre y cuando me tenga un enfoque nutricional, porque vamos a ver las composiciones químicas que presenta un metabolito primario y se van a dar cuenta que no tiene ningún interés en curar una patología. En cambio, el metabolito secundario, denominado principio activo, tiene mucho interés en sanar o subsanar alguna patología que presenta el ser humano. Entonces, en conclusión, a lo que mencionamos en la parte fundamental del proceso de extracción, tratamos de hacer entender del 100% de una hoja de coca. Habíamos mencionado ayer que entre un 80 y un 90% era metabolito primario, estaba conformado por carbohidratos, proteínas, lípidos, aminoácidos, y un 10 o un 20% que se denomina metabolito secundario, el cual se puede utilizar para tratar una patología. Entonces, en el proceso de extracción, solo me enfoco aquel 10%, 20% que se denomina metabolito secundario o denominado principio activo. Uno de los factores que influyen en el proceso de extracción bastante fundamentales es el solvente. En la actualidad ha evolucionado la ciencia, ya no es como en mis épocas donde teníamos que buscar libro por libro, buscar la información de cada uno de los reactivos para conocer las acciones que producían en contacto de la piel, el pictograma que presentaba cada uno de los reactivos. En la actualidad, entonces teníamos en mi tiempo que buscar 6, 7, hasta 8 libros, hasta 9 o 10 libros para conocer cada uno de los reactivos. En la actualidad ya no surge ese fenómeno. Existe un autor bastante eficiente que se llama Manual de Merck, que me permite describir cada uno de los reactivos. Anoten, por favor, porque mucha gente no solo se dedica a la parte clínica o farmacológica, sino también se dedica a la parte industrial, a la elaboración de productos, al control de calidad de productos. Entonces, mucha gente me pregunta, gente egresada, y me pregunta, ¿existe algún libro donde pueda conocer la acción es adversa, la toxicidad, el movimiento que genera dicho reactivo? Y no recuerdan que yo hace mucho tiempo indicaba un libro base para conocer cada uno de los reactivos que se denomina Manual de Merck. Los invito a descargar algún libro donde mencione este manual, donde hace la descripción como una receta de cocina de cada uno de los reactivos. Entonces, generalmente mucha gente se asusta cuando digo reactivos. Entonces estoy hablando en plural, donde menciono múltiples reactivos. No tienen por qué asustarse. Cuando yo trabajo en alguna empresa haciendo control de calidad,
o haciendo preparación de reactivos para uso diagnóstico, utilizo ciertos reactivos, no todos, algunos reactivos, las cuales cumplen una función. Entonces no hay por qué asustarse. En esta circunstancia, para el proceso de extracción, tocamos mucho el punto de solvente. Yo en la práctica lo que genero, que lo vamos a hacer Dios mediante en la parte práctica, yo genero 10 envases al azar, o sea, sin tener ningún tipo de conocimiento si es un reactivo polar o no polar, simplemente teniendo el concepto de afinidad. En la actualidad, el ser humano tiene afinidad a ciertas personas. Por ejemplo, si alguien me gusta a mí en este instante es porque tengo una afinidad en particular con esa persona, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en la parte de farmaconoxia. Hay ciertos principios activos que tienen afinidad con ciertos reactivos. Es grave, ¿no? Lo que digo que afinidad con ciertos reactivos y ciertos principios activos. Entonces es bastante fundamental comprender este objetivo. La afinidad hace que aceleremos el proceso de extracción. Lo mismo, ¿no es cierto? Cuando alguien me gusta a mí, existe temas de conversación, nosotros llamamos en la actualidad, ¿no es cierto? Cuando nadie me gusta o no me gusta a alguien y quiere conquistarme, no existe temas de conversación. Pero cuando alguien es afín a mí, existen múltiples temas de conversación, la cual me permite indagar sobre la otra persona. En esta circunstancia, con las plantas medicinales existe una afinidad con ciertos reactivos, las cuales tengo como ventaja acelerar el proceso de extracción. En la actualidad existen solventes apolares y solventes polares y solventes no polares. Entonces, ciertos principios activos son afines a solventes polares, ciertos principios activos son afines a solventes no polares. Entonces, lo que hacemos nosotros en la actualidad en la práctica, en esta práctica, especialmente en el acelerar el proceso de extracción, recolectamos 10 reactivos de cualquier procedencia sin tener el conocimiento si es apolar o no polar. Entonces vamos agregando la materia prima que vamos a extraer, si bueno, puede ser hoja de coca, la cual sometemos a dicho reactivo. Y el único objetivo que tenemos es observar un cambio de color. Entonces, cuando existe una afinidad, la planta medicinal versus el reactivo, existe un cambio de color. Eso significa que este cambio de color tiene mayor afinidad a sacar ese principio activo que lleva dentro de la planta medicinal. Entonces, de esta manera vamos evaluando cuál de los reactivos es más eficiente. En esta circunstancia voy a dar un ejemplo, 2 reactivos bastante eficientes, y me gustaría que participen y me digan cuál compraría en la parte personal. Hubo afinidad y un cambio de color con el alcohol al 90%. Hubo una afinidad también de los 10 reactivos utilizados, hubo una afinidad con el éter de petróleo. ¿Cuál elegirían de los dos? ¿Quién me responde? ¿Cuál elegirían de los dos? Si hubo de los 10 reactivos que estoy utilizando, hubo una mayor afinidad con el éter de petróleo y una ligera afinidad con el alcohol al 90%. Hola. ¿Alguien me responde? ¿Mm?
¿Cuál elegirían de los 10 reactivos? Ha habido mayor afinidad con el alcohol al 90% y mucho mayor afinidad con el éter de petróleo. Vea, ¿con quién creen? ¿Cuál elegirían? Si ya estoy poniendo dos opciones bastante fundamentales de afinidad. Bueno, pregunto yo ya que no preguntan. La siguiente pregunta es lanzada para Agapinta de Jarano. Si digo en este instante de 10 Agapinta, en este instante digo que estoy utilizando 10 solventes, puede ser agua destilada, puede ser ácido acético glacial, puede ser ácido sulfúrico, ácido nítrico, etcétera, y etcétera. Y en todos los reactivos he tenido dos afinidades, simplemente ha habido mayor cambio de color y eso es indicio de que ha existido mayor extracción con el alcohol al 90% y éter de petróleo. ¿Cuál elegiría? Nada, Agapita. Tiene falta, Agapita. Aceituno, Murillo. Presente. ¿Cuál elegiría? El alcohol, porque tiene una afinidad de 90%. ¿Por qué no elige el éter? Porque precisamente me indica, y desde el punto de vista de lo que has escuchado de acelerar el proceso de extracción con cierto solvente, directamente plantea el alcohol. ¿Tiene alguna afinidad de elección al alcohol? Alane, ¿cuál elegiría? La compañera Murillo me dice el alcohol al 90%. Alane Flores Stephanie. Tiene falta también Alane. Alvarado, Arce, Erika. Nada, también tiene falta. Andrade, Lavarde. ¿Cuál elegiría? ¿Y por qué? Arce, Tarki, Lady. ¿Por qué pregunto esta pregunta? Generalmente cuando ya había dicho ayer que la gran mayoría me atrevía a decir, tenía el atrevimiento de decir que el 90% de las tesis que se realizan en UCEBOL es plantas medicinales y un 10% parte clínica y microbiológica. Entonces he tenido el atrevimiento de decir semejante barbaridad porque lo he visto en estos 8 años. Ávila Reyes, Rosalina. Nada, falta. Ávila, Arian, María Angélica. Y está ahí con su foto, pero no. Ávila. Hola. Presente. Barrios. ¿Cómo está? ¿Cuál elegiría? ¿El alcohol al 90% o éter de petróleo? De 10 reactivos que hemos utilizado y hemos visto mayor proceso de extracción en ambos. ¿Y por qué lo elegiría? El alcohol a 90%. ¿Por qué? Bueno, gracias por la participación de algunas alumnas. Es verdad que estoy poniendo falta en las personas que no participan. Después no digan que yo estaba en clase, que yo... Yo recién me conecté, doctor. Muy bien. Entonces, no vengan a decir También que, yo, doctor. que estaban Soy en Luna. clase. ¿Cómo estás, Luna? Entonces, no vengan a decir que estaban en clase. Hice una pregunta donde indicaba y mencionaba de 10 reactivos, de 10 solventes al azar, me muero. De 10 solventes al azar, donde decía de los 10 solventes que se utilizaban, dos ha habido un cambio.
se ha visto un cambio de color, las cuales es sinónimo de que ha tenido la capacidad de extraer en menos tiempo el principio activo. Y mencionaba e indicaba el alcohol al 90% y el éter de petróleo. Cuando yo genero un proyecto de tesis, siempre hablo en posteriori, en estudios posteriores, algo que les sirve en su vida profesional. Cuando yo hago la elección, veo esto, el costo económico. Es esto, algo bastante fundamental, que mucha gente tiene la capacidad de costearse, sí, tiene la capacidad de costear el éter de petróleo. Si yo preguntara qué costo tiene el alcohol, el litro de alcohol al 90% y qué costo tiene el litro del éter de petróleo, realmente se alarmara. Porque el costo de alcohol está entre 30, 29, hasta 18 pesos, lo encontramos al 90%. Y un éter de petróleo, aparte de ser una sustancia controlada, aparte de ser que tengo que ir a tramitar a la institución que lo vende, porque es parte de una sustancia controlada, tiene un costo de 500, 600, hasta 1000 bolivianos. Entonces la diferencia, el profesional debe saber optimizar los recursos. No voy a pues elegir un éter de petróleo, ¿no es cierto? A menos que tenga los recursos que corresponden. Bueno, me refiero a que respondo que corresponden, que tenga harta plata pues, para comprar los reactivos que yo quiera. En esta circunstancia, en el proceso de extracción, cuando he tenido dos reactivos que han funcionado y he visto el cambio, porque existe un cambio de color, es preferible elegir como parte económica el alcohol, velando por el bolsillo de cada profesional. Generalmente cuando ya culminan me preguntan ¿cómo puedo extraer la hoja de, cómo puedo extraer el camasudeno de la flor de manzanilla, o cómo puedo extraer el eucalipto, cómo puedo extraer el eugenol de la canela? Entonces yo siempre digo, agarren solvente y prueben. Y prueban y vean los pros y los contras desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la aceleración del proceso de extracción. Entonces, de esta manera vamos haciendo selección de cierto tipo de reactivo. Entonces, no necesito demasiado conocimiento científico, tampoco me voy a hacer el que domina todos los reactivos apolares, todos los reactivos no apolares. Efectivamente, en la vida profesional, depende al área que se vayan a dedicar, se utilizan ciertos reactivos. Por ejemplo, si a mí me preguntan cuál es el reactivo que utiliza en el ámbito profesional en su vida clínica, porque yo me dediqué exclusivamente al área clínica, a hacer diagnóstico, a utilizar un conjunto de métodos y diagnosticar una patología. Me dediqué a eso. No me dediqué a atender una farmacia, no me dediqué a generar concentraciones de principios activos para distintas personas. Yo me dediqué a la parte clínica. Entonces, con esto trato de hacer entender que cada área utiliza un reactivo específico. Si me preguntan a mí cuál es el reactivo que utiliza más en el área clínica, ácido acético glacial, amonio, safranina, azul de metileno, lugol y solfio. Son esos los reactivos que utilizo en el área clínica. Todos los días los utilizo. De aquí quizás a muchos años nos vamos a encontrar y quizás le vuelva a realizar la pregunta, quizás unas estén enfocadas al área de industria, quizás unas estén enfocadas al área de farmacología, quizás algunas estén enfocadas al área nutricional y quizás algunas estén enfocadas al área estética para elaboración de cosméticos, o quizás alguien esté involucrada a la parte de investigación. Entonces, es muy distinto el uso de solvente. Entonces, en esta práctica lo que tratamos de identificar solventes que aceleren el
proceso de extracción. Es como les decía, inicialmente utilizamos 10 solventes y hacemos un ml de solvente más una hoja de coca en este ejemplo y vemos la reacción que genera con el solvente. Entonces vamos a tener la dicha de aplicarlo en la parte práctica para que puedan visualizarlo y entender a qué me refiero con acelerar el proceso de extracción. El estado de agregación de los vegetales. Algo bastante importante en la actualidad que tiene un enfoque bastante fundamental. No es lo mismo interactuar un solvente, podemos utilizar alcohol al 90% en el tubo A y alcohol al 90% en el tubo B. Tenemos el mismo solvente, tenemos un ml en cada uno de los tubos A y B, pero existe una diferencia. En el tubo A voy a poner la hoja de coca entera. En el tubo B voy a poner la hoja de coca, pero triturada como se ve en la imagen. Una hoja de coca, pero triturada completamente como se ve en la imagen. La pregunta, ¿en cuál de ellas, en el tubo de ensayo A o en el tubo de ensayo B, se va a acelerar el proceso de extracción, creen? ¿En cuál de ellos se va a mejorar el proceso de extracción? ¿Con cuál creen que se va a acelerar el proceso de extracción? En el tubo A, ingresando un ml de solvente de alcohol al 90% hoja entera, o en el tubo B, ingresando un ml de alcohol al 90%, ingresando hojas trituradas. La hoja triturada. El compañero menciona e indica algo bastante sencillo donde dice hojas trituradas, se la rifó, dice hojas trituradas. No voy a mencionar e indicar donde no existe extracción en el tubo A. Sí existe extracción, pero es mucho más lento. Y le puedo fundamentar por qué. Porque existe menos superficie de contacto, es decir, el solvente va a tratar de ingresar en la planta medicinal y como es una hoja entera, entonces va a haber menos superficie de contacto que permite ingresar el solvente al interior de la planta medicinal y así poder extraer el principio activo. En una hoja triturada va a haber mayor superficie de contacto, entonces de esta manera me va a permitir acelerar el proceso de extracción. Con esto pretendo indicar, al triturar, al tomar este tipo de medida, que no me demora mucho tiempo al triturar con la mano o con una tijera, como ustedes quieran. Cuando me refiero a la mano, obviamente tiene que ser una condición estéril, con guante y una bandeja completamente esterilizada, o con tijeras completamente esterilizadas, las cuales me permitan tener principios activos de muy buena calidad. Entonces, con este pretendo indicar, cuando las hojas están trituradas, existe mayor superficie de contacto, mayor superficie por donde ingresar el alcohol al 90% y sacar con mucha facilidad el principio activo, como es la cocaína en estas circunstancias. Entonces, este proceso tan sencillo que solo cortar me permite optimizar el tiempo. En ningún momento estoy indicando que con la hoja entera no se logra extraer. Lo que estoy indicando es el tiempo, la eficiencia que se genera cuando yo empiezo a triturar una materia prima en esta circunstancia como es la hoja de coca. Agitación. Mucha gente, también voy a poner el ejemplo de un tubo A.
donde voy a poner hojas trituradas en el tubo A, un ml reactivo y hojas trituradas en el tubo A, y en el tubo B voy a poner un ml de alcohol al 90 también, igual que el tubo A, hojas trituradas, con la diferencia que voy a empezar a agitar. Entonces existe una diferencia. La agitación tiene la capacidad de generar un equilibrio de saturación del solvente. De esta manera permite acelerar el proceso de extracción. Yo les aseguro que la diferencia es abismal. Es interesante realmente verlo en la parte práctica, ver este tipo de características, esta circunstancia que existe, las mismas condiciones, simplemente adicionando una agitación, las cuales se ven el acelerar del proceso de extracción. Entonces vemos un factor bastante fundamental, que es acortar el tiempo de extracción. Que quizás en la vida profesional digan, pero si tengo todo el tiempo del mundo. En la vida profesional no existe todo el tiempo del mundo. Existen procedimientos muy rápidos, y el que más rápido lo hace tiene mayor capacidad. Entonces ya vamos implantando factores que quizás ya lo conocían, las cuales vamos a implementar no solo en farmaconoxia, sino en la parte clínica. Ya se van a dar cuenta que todo procedimiento, toda reacción se acelera agitando, entonces vamos acelerando el proceso de reacción que existe, ya sea el suero con el reactivo, ya sea la planta medicinal con el reactivo. Entonces se ve un fenómeno, y este fenómeno se llama acelerar el proceso de reacción. Temperatura, mucha gente lo maneja, pero no sabe el concepto de manejar una temperatura. No es lo mismo agarrar, ¿será que en este instante vamos a utilizar alcohol al 90% y hoja de coca? No. Entonces, hay muchos reactivos que son termosensibles, que se degradan con la temperatura. Es por eso que debo conocer el principio activo y ver qué tipo de características aguanta mi principio activo. En esta circunstancia, pues no voy a utilizar alcohol al 90% y la hoja de coca y someterlo a temperatura. Como se ve en la imagen, al mechero, porque es peligroso. Sí puedo someterlo a un baño María, que no va a haber ningún inconveniente. Entonces yo debo tomar cierto tipo de medidas. Si yo quiero calentar, aumentar la temperatura para que genere la solubilidad de la sustancia y exista una eficacia de extracción, porque esa es la finalidad y ese es el concepto de la temperatura, de que exista un aumento de temperatura y de esta manera tener un aumento de la solubilidad de la sustancia y por tanto tener una eficiencia en el proceso de extracción. Pero también hay que tomar en cuenta dos factores. Hay principios activos que son termosensibles, que se degradan. Por ejemplo, la vitamina C, el ácido ascórbico, que vos le pones temperatura y se degrada. No tiene ya las propiedades de implementar este tipo de vitamina. Ya deterioramos, ya oxidamos, ya destruimos. Entonces, cuando yo hago algún tipo de proyecto o de tesis, debo conocer a mi principio activo. No es someter a solventes y experimentar. En la cuestión de solventes, inicialmente habíamos dicho, pero no metíamos temperatura, no metíamos agitación, simplemente había una mezcla de componentes de reactivos versus la muestra. En esta circunstancia ya estamos implementando un factor que es temperatura. Entonces, para incrementar la temperatura en mecheros, generalmente cuando yo voy a utilizar un mechero, generalmente no utilizo solventes volátiles. No utilizo porque voy a tener quizás por algún error
ocasione una explosión o algún daño personal. Entonces, si yo voy a someter a calor y veo que mi reactivo es volátil o explosivo, entonces utilizaré un baño María que es menos agresivo. No puedo utilizar un mechero. El mechero tiene que ser para aquellas sustancias no explosivas, no volátiles, como el agua. Entonces, que me permite generar implementar un factor sin causar una reacción brusca en esta circunstancia, la cual pueda dañar la integridad del personal que está realizando dicha prueba. Entonces, un concepto bastante fundamental que aún en la parte clínica continuamos utilizando. No es un concepto vano que lo avancé y ya no lo voy a utilizar en mi vida profesional. Aclararle que es un concepto bastante verídico, que se lo utiliza bastante en la parte clínica, la cual me sirve en la vida profesional. Lo utilizo en la tinción de Zinc-Elsen para destruir paredes de bacterias de ácido micolítico y cera, donde interactúo con ciertos reactivos en la parte clínica. Entonces, en la parte industrial continuamos realizando este tipo de acciones incrementando la temperatura, o para determinar diversas pruebas. También para acelerar la reacción utilizamos este tipo de factor que se incursiona simplemente para acelerar el proceso de extracción. El pH. Muchas sustancias contenidas en la célula vegetal tienen propiedades ácidas o básicas. Consecuentemente, es recomendable su extracción en solvente medio o ácido. Lo que pretende indicar este concepto es decir que hay ciertos principios activos de origen ácido que es afín con reactivo ácido, o que hay principios activos que presenta un origen básico, que se pueden acelerar el proceso de extracción con reactivos básicos. Entonces, lo que pretendo indicar es que existe cierta afinidad con los principios activos. Mientras la afinidad sea correcta, se acelera el proceso de extracción. Entonces, vamos acelerando el proceso de extracción con dichas afinidades. Entonces, en la actualidad existen ciertas herramientas como el papel tornasol que me permite realizar una operación cualitativa. Cuando me refiero al término cualitativo, hacer identificación con el cambio de color que ha generado. Entonces, voy viendo si el color es idéntico al 1, al 2, o al 3, o al 4, al 5, al 7, al 8, si es ácido, si es básico, si es neutro. Simplemente guiándome por el color. Entonces, este concepto se llama método cualitativo, que me permite identificar un número solo con el cambio de color. No sé si existe alguna pregunta o algo. Hay mucha gente que tiene clase que se ha estado saliendo por mi culpa. No me di cuenta de la hora. Hola, ¿existe alguna pregunta o algo? Como hemos iniciado... Esa diapositiva que puso, ¿la va a mandar al grupo o la va a subir a plataforma? La voy a mandar por WhatsApp y la voy a enviar a la plataforma. Efectivamente está el esquema de proceder para la parte experimental. Es bastante interesante la parte experimental. Generalmente con esta práctica me demoro dos clases, 2 laboratorios. Espero que la apliquemos realmente para que vean a qué me refiero con el acelerar, porque mucho he mencionado en esta proyección acelerar el proceso de extracción. También toco un tema donde digo
cambio de color, un estudio cualitativo. Entonces sí se refleja todos estos objetivos simplemente con el apoyo de la vista. Entonces vemos un cambio de color, vemos que se acelera el proceso de tracción cuando nosotros generamos ciertos factores como la agitación, como la temperatura o como el pH. Bueno, entonces quedamos acá, porque hay mucha gente que me está escribiendo que ya se salió. Mil disculpas, generalmente soy muy puntual, pero en estas circunstancias no sé qué me pasó, no me acostumbro al horario porque lo pusieron como una patasca realmente el horario. Generalmente se hace de corrido de uno, pero esta vez lo pusieron una patasca. Mil disculpas para todos los presentes. Me comprometo a hacerlo puntual para evitar estos incidentes de que me salí, que me estoy saliendo porque tengo otra clase. Comprendo la situación, como les había dicho, yo continúo también estudiando, continúo haciendo maestría, entonces comprendo este tipo de situación, entonces no va a haber ninguna represalia si se salieron. Yo sé quiénes entraron y quiénes se salieron. Doctor, pregunta, o sea, Dígame. es sobre el tema, pero es sobre ayer. Pasa que yo ayer hice la tarea, pero yo salí, entonces me quedé sin megas y ya no vi cuando usted subió la plataforma tarde. Entonces no sé qué se puede hacer. Si me No, da si minutos, no la subió la tarea, si no la subió, la reprogramo, no hay ningún problema. sí, Yo aunque sea tengo 2 minutos porque está hecha y es solo enviarla. Sí, no hay ningún problema. Si usted tiene alguna reprogramación, yo comprendo, no entiendo la flojera, pero comprendo que hay mucha gente que tiene mucha actividad en realidad. Entonces, no me hago problema en reprogramar. Si alguien quiere que reprograme algo, yo lo reprogramo. Si alguien tiene algún problema con subir tareas a la plataforma y no lo pudo realizar, me dice, no me molesta, entonces yo reprogramo. Pero generalmente traten de agruparse cuando comunicarse entre ustedes. Para eso hay un grupo. Indicar quiénes, cuántas personas no pudieron subir para que yo reprograme en conjunto, entonces así puedan subir todas sus tareas y no haya esa complicación de que no pudo subir porque es punto ganado, es punto que a la larga sirve. Entonces hay personas, por ejemplo, el anterior semestre que no tuvieron la dicha de dar el primer parcial, pero con presentar tareas y demás cosas, aprueban en realidad, ¿no? Entonces se esfuerzan para el segundo parcial y para el último parcial y con los trabajos que presentan aprueban tranquilamente. Entonces, los trabajos son sencillos, no complico la vida, entonces, así que hay que subirlo. Entonces me dicen en el grupo qué personas no pudieron subir su trabajo para reprogramar. Y es más, puedo reprogramar la misma tarea que acabo de enviar. Listo, doctor. Entonces espero que lo reprograme y subirla, Ya, porfa. belleza, escribe en el grupo. Bueno, que tengan entonces muy buenas tardes. Quedamos aquí. Como les decía hace un instante, puntual. Vamos a tratar de ser muy puntuales. Empezar en punto, como indica, los días. Voy a tratar de ser muy puntual en esa parte. No me acostumbro, como les digo, al horario. Una patasca está realmente este horario. Listo, doctor. Entonces, Buenas tardes. Entonces ya está la Hasta lista. luego. Ya la descargué la lista, entonces no hay problema, ya pueden retirarse. Hasta luego, doctor.